En 2003, la CIA desclasificó un documento que literalmente explica cómo funciona la realidad. No es una teoría loca ni ciencia ficción. Es un manual técnico que describe cómo la mente, la vibración y la conciencia interactúan para moldear lo que llamamos mundo real. Hoy vas a entender por qué nunca te enseñaron esto, qué es el Gateway Process y cómo puedes aplicar este conocimiento para transformar tu vida desde adentro. Hay un susurro que atraviesa el velo de lo cotidiano. Una voz tenue que se manifiesta cuando el ruido del mundo se silencia y la atención se retrae hacia el interior. En ese lugar sutil, donde el pensamiento aún no ha tomado forma y el tiempo parece diluirse, se revela un antiguo misterio. Lo que creemos conocer como realidad no es más que una imagen reflejada en la superficie de un lago. Esa imagen, por vívida que parezca, es efímera, mutable, maleable. No es la fuente, sino la proyección. La realidad que se extiende frente a nosotros es, en esencia, una danza de frecuencias. Nada es fijo e inmutable. Cada partícula vibra con una intención invisible, un instante tejido por la conciencia que lo observa. En este entramado no somos meros espectadores, sino los tejedores ocultos de la red. La mente, a menudo subestimada como una función del pensamiento racional, es en realidad un portal sagrado, un instrumento afinado para modular las corrientes sutiles del universo. Quien se atreve a cruzar el umbral del sentido común descubre que la percepción no es pasiva. La mente no solo decodifica lo que está ahí fuera, sino que emite una luz que da forma a lo que será percibido. Como una linterna en la oscuridad, ilumina posibilidades dormidas, las activa, las llama al presente. Pensamientos, emociones, estados internos, todos son campos vibracionales que resuenan en la vastedad del éter y retornan, manifestados, en la materia. Durante siglos, este conocimiento fue guardado en las cámaras secretas del saber antiguo, resguardado por guardianes que comprendían que el poder de la conciencia mal dirigido podía fracturar el equilibrio del tejido sagrado. Sin embargo, este mismo saber ha empezado a filtrarse hacia la superficie, como aguas subterráneas que emergen en grietas del desierto. Uno de esos canales insospechados ha sido un documento desclasificado por la CIA, conocido como el proceso Gateway. En él se describe un mapa para navegar realidades no ordinarias, estados alterados donde la conciencia se expande más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la ilusión de separación. Lo que ese estudio confirma no es nuevo, pero lo legitima desde un lenguaje que muchos consideran válido, el científico. Aún así, lo esencial permanece más allá de la medición. La mente, alineada con ciertas frecuencias, no solo percibe otras capas de existencia, las moldea, las recorre y transforma. El universo, lejos de ser una maquinaria ajena, es un espejo multidimensional que refleja aquello que la conciencia emite desde su núcleo más profundo. El ser humano, en su estado no despierto, vive hipnotizado por lo aparente. Cree que lo que sus ojos ven es real por el simple hecho de que puede tocarlo, medirlo, nombrarlo. Pero la vista física es apenas una capa de visión. Más allá de lo visible, en el umbral de lo sutil, existen dimensiones donde el pensamiento se convierte en arquitectura y la emoción en paisaje. Todo lo que somos por dentro se proyecta hacia afuera en forma de experiencias, relaciones, acontecimientos. Quien comprende esta ley se convierte en alquimista de su propio destino. No necesita manipular lo externo, pues sabe que la fuente está en la vibración interna. Allí, en la caverna silenciosa de la mente profunda, se genera el patrón que luego el universo obedecerá como un eco. Y no se trata de un acto de control, sino de sintonía, como quien afina un instrumento para que suene en armonía con el resto de la orquesta cósmica.
El lenguaje moderno ha intentado describir este proceso mediante términos como frecuencia cerebral, sincronización hemisférica, proyección holográfica. Pero lo esencial está más allá de los conceptos. Es una experiencia, una certeza que emerge cuando uno se funde con lo que contempla, cuando desaparece la frontera entre el yo y el mundo, y se revela que ambos son expresiones del mismo pulso. Aquel que practica el silencio, que se sumerge en la quietud consciente, empieza a notar los hilos invisibles que conectan su estado interior con la materia que lo rodea. El universo no responde a lo que se dice en voz alta, responde a lo que se vibra, y esa vibración no puede fingirse, porque es la suma de todo lo que se es, en lo más íntimo, en lo más real. Por eso, cambiar la realidad exterior requiere un acto de sinceridad interna, un reencuentro con la verdad energética que se está emitiendo. El proceso Gateway, al explorar estas dimensiones ocultas, no solo abrió puertas hacia otras formas de percepción, también confirmó que el ser humano posee llaves que ha olvidado, que le permiten desplazarse por realidades paralelas, modificar el curso de los acontecimientos y descubrir que el tiempo no es una línea recta, sino una espiral que puede doblarse según el nivel de conciencia desde el cual se la experimente. La realidad, entonces, no es más que una corriente energética interpretada por una conciencia determinada. Y esa conciencia puede elevarse para limpiar sus filtros, puede recordar que su esencia no está atrapada en la carne ni en las historias personales, sino que habita en una frecuencia más alta, más pura, que solo puede ser alcanzada cuando se deja atrás la identificación con lo transitorio. El viaje no es hacia afuera, es hacia el centro, hacia ese punto inmóvil desde el cual todo se proyecta, como una linterna cósmica que arroja su luz sobre un lienzo invisible. Lo que allí se proyecte será la vida, el mundo, la experiencia, y no por obra de una deidad externa, sino como el reflejo del artista que aún no sabe que el pincel siempre estuvo en su mano. El despertar no es un evento extraordinario, es un desvelo lento y profundo, una desprogramación del hechizo colectivo que nos hizo creer que estábamos separados, solos, limitados. Pero cuando la conciencia se expande, cuando las capas ilusorias caen, el universo revela su verdadero rostro, un campo inteligente, sensible, profundamente amoroso, que responde a cada matiz de nuestra vibración interior. En ese instante, mirar una piedra deja de ser un acto trivial, porque se comprende que la piedra es también conciencia, vibración, un fragmento del todo latiendo en otra forma. Lo mismo sucede con el cuerpo, con los pensamientos, con los sueños. Todo es parte de la misma danza energética, nada está separado, ni ajeno. Y entonces surge la pregunta, no como teoría, sino como urgencia interior. Si todo lo que percibo es una proyección de mi propia mente, ¿qué estoy proyectando en este instante? ¿Desde qué frecuencia estoy creando el mundo que experimento? Esa pregunta, en su silencio poderoso, inicia el verdadero camino. El camino del ser que ya no desea controlar la realidad, sino alinearse con ella desde lo más alto de su vibración. Allí comienza la alquimia, allí nace el creador consciente. En los márgenes de lo visible, allí donde el pensamiento se vuelve contemplación y la percepción se afina como una cuerda tensa que vibra al menor roce del alma, se abre un sendero que pocos transitan, pero que siempre ha estado presente, aguardando. A lo largo del tiempo, este camino ha sido custodiado por sabios, ocultistas, místicos y visionarios que sabían que la mente humana no es un contenedor limitado, sino una puerta hacia otros estados del ser,
hacia planos de realidad, donde las leyes comunes pierden su rigidez y lo que parecía imposible comienza a revelarse como parte natural de una arquitectura más vasta. En el corazón de esta comprensión ancestral aparece inesperadamente un documento con el sello de una de las agencias más pragmáticas del mundo moderno, la CIA. Lo que podría parecer una paradoja se convierte en un puente inesperado entre dos formas de saber, dos lenguajes que comienzan a encontrarse en las fronteras del misterio. El llamado proceso Gateway no fue concebido por motivos espirituales ni filosóficos, sino por una necesidad de exploración mental aplicada, una búsqueda estratégica por comprender si la conciencia podía ser utilizada como una herramienta de acceso, de influencia, incluso de poder. Sin embargo, al trazar este mapa, los investigadores se vieron llevados más allá de las intenciones iniciales, enfrentados a los mismos umbrales que, desde tiempos inmemoriales, han sido explorados por quienes buscan la verdad más allá de la forma. En su intento de medir lo inmedible y clasificar lo invisible, tocaron el borde de un conocimiento profundo que conecta a la mente humana con la estructura misma del universo. El documento desclasificado no es una simple colección de datos, sino un testimonio silencioso de que hay algo más allá del mundo aparente, algo que responde a ciertos estados de conciencia y se revela solamente cuando la mente logra desprenderse del ruido superficial y entra en sincronía con lo sutil. Allí, en esos estados, la percepción deja de operar bajo los esquemas tradicionales y se abre a una dimensión expandida, donde el tiempo no fluye en línea recta, donde el espacio no está fijo y donde la identidad se funde con una totalidad mayor que, aún sin nombre, se siente más real que cualquier forma tangible. Lo que este estudio encontró fue que al inducir ciertos estados mentales mediante técnicas específicas, los individuos comenzaban a experimentar no solo una intensificación de la percepción, sino una conexión directa con campos de energía más allá del alcance ordinario. Las herramientas utilizadas eran simples en apariencia, pero poderosas en su efecto. Patrones sonoros diseñados para alinear los hemisferios cerebrales, respiración consciente, concentración focalizada, meditación profunda y visualización creativa. Estas prácticas, lejos de ser meros ejercicios mentales, abrían un espacio interior donde la conciencia podía moverse con mayor libertad, desplazarse por planos donde la lógica habitual se disolvía y emergía una inteligencia diferente, intuitiva, simbólica, profundamente conectada a lo que podríamos llamar la red vibratoria del universo. En ese estado, los participantes no solo observaban nuevas realidades, sino que comenzaban a interactuar con ellas, moldearlas, como si su presencia misma provocara un eco en la materia sutil, un reflejo vivo que respondía a la intención interior. Este proceso, que en muchos aspectos replica lo que las antiguas escuelas de misterios enseñaban en sus rituales de iniciación, no fue descrito con un lenguaje místico, sino con la precisión de un informe técnico. Sin embargo, su contenido apunta a lo mismo, que la mente humana es un nodo de conexión entre planos, que puede abrir puertas hacia regiones de existencia donde la conciencia ya no está sujeta a las limitaciones del cuerpo físico. En esos espacios, el observador se convierte en creador, y la realidad se presenta como una serie de capas interactivas, cada una más sutil que la anterior, donde los pensamientos y emociones actúan como llaves que abren o cierran caminos. Una vez más, emerge la idea del universo como holograma, no en el sentido vulgar de una ilusión carente de sustancia, sino como una proyección energética en la que cada parte contiene la totalidad y cada observador influye directamente en lo que se manifiesta.
El proceso Gateway sostiene implícitamente esta visión al afirmar que la conciencia, cuando está lo suficientemente afinada, puede no solo percibir otras realidades, sino también modificar la forma en que éstas se presentan. No se trata de imaginar por imaginar, sino de sintonizar con la frecuencia adecuada para que la mente acceda a un nivel donde la intención se convierte en forma y donde lo interno comienza a reflejarse sin obstáculos en lo externo. Desde esta perspectiva, la materia ya no es una entidad sólida e independiente, sino un campo de energía en constante transformación, condicionado por patrones vibratorios que responden a la conciencia como el metal responde al imán. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, son expresiones de una danza energética en la que participamos de manera constante, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto de atención dirige el flujo de esa danza, establece un ritmo, un pulso que se proyecta hacia el tejido de lo real y comienza a organizarlo desde lo invisible. La pregunta no es si esto es posible, sino por qué se nos ha mantenido alejados de este conocimiento durante tanto tiempo. Quizá la respuesta se halle en el poder que implica, porque saber que la mente puede influir en la estructura misma de la existencia no es una información trivial. Es una llave que rompe el cerrojo de la dependencia, del victimismo, de la creencia en un destino ajeno e inamovible. Saber que somos parte activa en la creación de lo que experimentamos transforma por completo la forma en que caminamos por el mundo, y esa transformación, para quienes sostienen estructuras basadas en el control y la limitación, puede resultar peligrosa. Sin embargo, las señales están ahí para quienes sepan leerlas. El documento de la CIA es solo una entre muchas que han surgido en esta época de revelación, donde lo oculto comienza a emerger, no como una doctrina cerrada, sino como una invitación a recordar lo que en algún punto olvidamos. Lo que este estudio sugiere es que la conciencia humana, cuando se entrena adecuadamente, puede elevarse por encima de la ilusión de lo fijo, puede moverse a través del tiempo y del espacio con una libertad que hasta hace poco se consideraba imposible, y puede modificar la experiencia de realidad desde su propio núcleo vibratorio. No hay nada sobrenatural en esto. Lo que hay es una ampliación del espectro, una extensión de las posibilidades que siempre estuvieron ahí, esperando a ser redescubiertas. El verdadero viaje no es hacia otros mundos, sino hacia otras formas de percepción, hacia una apertura del sentir que permita al ser humano reconocerse como algo más que carne, más que pensamiento, más que historia. En esa expansión, la mente se vuelve herramienta sagrada, no para controlar, sino para sintonizar con una inteligencia mayor que no se impone, sino que aguarda, paciente, a ser reconocida. Este conocimiento, aunque ahora validado por un documento oficial, no pertenece a ninguna institución ni puede ser encerrado en palabras. Es una verdad que se vive en el silencio de una mente que ha dejado de buscar afuera y ha comenzado a escuchar el pulso invisible que late en el centro de todas las cosas. Allí, donde la razón se calla y la intuición despierta, comienza el verdadero proceso Gateway. A medida que uno se interna en los misterios de la conciencia, comienza a entender que no basta con saber que la realidad es maleable o que la mente puede interactuar con el tejido energético del universo. El conocimiento se vuelve estéril si no encuentra un canal para desplegarse, y es allí donde las prácticas aparecen como puentes sutiles entre el saber y la experiencia, como llaves simbólicas que permiten a la conciencia atravesar umbrales que antes parecían sellados. El proceso Gateway, al ser más que un simple informe, se convierte en un compendio de herramientas, una cartografía del alma que revela cómo es posible alinear la mente con frecuencias más elevadas
para acceder a dimensiones expandidas del ser. Lo que se encuentra en esas técnicas no es un simple conjunto de instrucciones, sino un código vibratorio, una geometría energética que transforma a quien se atreve a habitarla. Entre las prácticas más fundamentales de este proceso se encuentra la sincronización de los hemisferios cerebrales, un arte delicado que busca equilibrar las fuerzas complementarias del pensamiento lógico y la intuición simbólica. Durante la vida cotidiana, el ser humano suele oscilar entre uno y otro hemisferio, dejando que predomine el lenguaje racional o el emocional según las circunstancias. Pero en ese vaivén se pierde la posibilidad de una conciencia unificada. La sincronización, alcanzada a través de patrones sonoros específicos, crea una armonía interna que permite que ambos hemisferios trabajen en resonancia, como si fueran dos corrientes de un mismo río que finalmente confluyen para potenciarse mutuamente. Cuando esto sucede, la mente abandona la fragmentación y accede a un estado de percepción expandida, donde las fronteras entre el sujeto y el objeto se difuminan y la realidad se muestra como un flujo vivo e interconectado. Este estado de integración no es meramente mental, pues también afecta al cuerpo energético, al campo vibratorio que envuelve y penetra la materia. En este espacio interno se despierta la sensibilidad hacia aquello que no puede verse con los ojos, ni explicarse con las palabras, pero que se siente con una claridad indiscutible. Las barreras del tiempo lineal comienzan a disolverse, y lo que parecía lejano, futuro o pasado, se presenta como una hora multidimensional donde todo está contenido. El alma reconoce en ese instante una forma de hogar olvidado, un recuerdo que no proviene de esta vida, pero que habita en el núcleo de su ser desde antes de toda experiencia. Junto a esta práctica esencial, emerge la meditación profunda como otra vía maestra hacia la expansión. No se trata simplemente de sentarse en silencio ni de vaciar la mente, sino de dirigir la atención hacia el núcleo más sutil del ser, ese centro inmóvil desde el cual todo se proyecta. En la profundidad de la meditación, cuando los pensamientos dejan de ser protagonistas y el aliento se convierte en el único ritmo, la conciencia comienza a separarse de la identidad cotidiana, de los nombres, las formas, las memorias. Se despliega entonces un espacio donde el yo se diluye en una vastedad sin forma y sin borde, donde la percepción ya no se mueve desde los sentidos hacia afuera, sino desde una fuente interna hacia el todo. La visualización, por su parte, es una práctica que complementa y potencia este trabajo interior. A menudo se la subestima como un simple ejercicio de imaginación, pero en realidad es una tecnología espiritual, una forma de codificar la intención a través de imágenes arquetípicas que hablan directamente al inconsciente. Visualizar no es solo crear una escena mental, sino habitar un espacio vibratorio, darle forma energética a una frecuencia que deseamos activar. En este contexto, imaginar algo con intensidad emocional y coherencia simbólica no es muy distinto de sembrar una semilla en el campo cuántico. Si la emoción es el agua y la constancia es la luz, esa imagen comienza a cobrar vida y a atraer, como un campo magnético, aquello que resuena con su forma. Lo más significativo de estas técnicas es que no buscan desconectar al ser humano de la realidad, sino permitirle acceder a otras capas de ella, revelando que lo que creemos conocer es solo una pequeña fracción de lo que es. Al expandir la conciencia a través de estas prácticas, lo que emerge no es una fuga hacia mundos abstractos, sino una comprensión más profunda de la totalidad, una visión holística donde cada cosa cobra sentido como parte de una red viva e inteligente. La mente, al estar entrenada para moverse entre distintos niveles de frecuencia, se convierte en un puente,
en un instrumento afinado que puede viajar a través de realidades superpuestas y traer de regreso símbolos, intuiciones, mensajes que transforman la vida cotidiana desde adentro. No es casual que estas prácticas aparezcan en distintas tradiciones bajo distintos nombres. El chamán que entra en trance, el yogi que alcanza samadhi, el místico que contempla lo divino, el científico que explora los efectos de las ondas cerebrales alteradas. Todos, en su propio lenguaje, están hablando del mismo fenómeno. Lo que el proceso Gateway ofrece es una forma sistemática de acceder a estos estados, una metodología que permite replicar lo que antes parecía reservado solo a los iniciados. No hay aquí secretos ocultos, sino revelaciones que esperan ser reconocidas por quienes estén dispuestos a recorrer el camino con disciplina y apertura. La conciencia, una vez expandida, no vuelve fácilmente a sus antiguos límites. Lo que ha sido visto no puede ser olvidado, y aquello que ha sido sentido como verdadero en los planos sutiles comienza a reconfigurar la forma en que nos relacionamos con el mundo. La mente, al comprender que tiene el poder de elegir en qué frecuencia habitar, deja de ser víctima de los acontecimientos y se convierte en navegante de su propia experiencia. Esta transformación no es inmediata, pues requiere una práctica constante, un compromiso profundo con el propio despertar. Pero cada paso que se da en esta dirección va desmontando las estructuras rígidas del pensamiento lineal, liberando espacio para que la intuición, la sabiduría interna y la resonancia universal tomen su lugar. En el fondo, todas estas técnicas no hacen más que recordarnos lo que ya somos. No nos añaden nada, no nos otorgan poderes externos. Nos devuelven al centro, al estado original en el que la conciencia fluye sin interrupciones, en el que el cuerpo, la mente y el espíritu vibran al unísono. Desde allí, la realidad se convierte en una extensión del ser, y el universo se revela como un espejo transparente que responde con precisión a cada impulso interior. Vivir desde esa frecuencia no es vivir en aislamiento, sino en comunión. No es escapar del mundo, sino participar en él desde un lugar de profundidad que lo transforma todo. Así como una melodía solo se convierte en música cuando cada nota encuentra su lugar en el ritmo, la experiencia humana se vuelve sagrada cuando la conciencia encuentra su ritmo en el universo. Las técnicas descritas en el proceso Gateway son, en ese sentido, partituras para que el alma recuerde cómo tocar su música original. Son puertas hacia lo que siempre ha estado allí, esperando ser activado desde la vibración correcta, desde la intención pura, desde el deseo silencioso de reencontrarse con lo eterno en medio de lo efímero. En algún punto del camino, cuando la percepción se ha afinado y el velo de lo evidente comienza a desgarrarse, se revela una imagen del universo que desafía todas las concepciones previas. Ya no es posible verlo como una estructura sólida o fija, ni como una colección de objetos dispersos en un vacío indiferente. Lo que se manifiesta ante la conciencia expandida es algo mucho más profundo y misterioso. Una red viva, una vibración infinita que se pliega y despliega sobre sí misma en un movimiento perpetuo de creación. A esta visión, algunos la han llamado el universo holográfico, no por capricho técnico, sino porque en ella cada fragmento contiene la totalidad, y cada punto del espacio vibra en resonancia con todos los demás. Es una imagen que no se impone por la lógica, sino que se revela en la experiencia directa, cuando el yo se funde con el campo del que forma parte y comienza a comprender desde dentro la naturaleza de la existencia. La idea de que vivimos dentro de un holograma no implica que el mundo sea falso o irreal, como si se tratara de una ilusión sin valor.
Por el contrario, sugiere que lo que percibimos como realidad es una proyección compleja y dinámica de patrones energéticos que operan más allá del tiempo y el espacio convencionales. La materia, tal como la hemos concebido durante siglos, se presenta entonces como una condensación de vibración, una forma temporal que emerge del campo universal y responde a la conciencia como el reflejo responde a la luz. Esta comprensión transforma por completo la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque deja en evidencia que no existe una separación entre el observador y lo observado. Ambos están tejidos con los mismos hilos invisibles y se influyen mutuamente en un juego constante de retroalimentación. En este juego, la mente humana no es un simple receptor de señales, sino un nodo emisor que proyecta su frecuencia sobre la red universal. Todo lo que sentimos, pensamos, imaginamos o deseamos vibra más allá del cuerpo, irradiándose en formas que no siempre podemos ver, pero que tienen un impacto real sobre la estructura del campo que nos rodea. El proceso Gateway toca este punto con una claridad sorprendente. Al explorar la estructura energética del universo desde los estados ampliados de conciencia, se encontró con una matriz vibratoria interconectada, un entramado que responde de forma precisa a los cambios de frecuencia emitidos por la mente humana. Esta matriz, invisible para los sentidos ordinarios, puede ser percibida cuando la conciencia alcanza ciertos estados en los que la linealidad del tiempo se desvanece y la identidad personal se disuelve en una percepción mucho más vasta. En ese estado, el universo ya no se presenta como un objeto separado, sino como una extensión del propio ser. No hay aquí metáfora alguna, sino la vivencia directa de que todo está unido en una única inteligencia vibrante que se comunica a través del lenguaje del símbolo, del arquetipo, del ritmo. Lo que en las antiguas tradiciones se conocía como el éter, ese sustrato invisible donde se almacenan las formas antes de manifestarse, encuentra su correlato moderno en este campo holográfico, donde la información no se encuentra localizada en un punto, sino distribuida a lo largo del todo. Cuando accedemos a este nivel, comprendemos que las distancias no son más que construcciones mentales, que el pasado y el futuro están contenidos en el ahora, y que las realidades paralelas existen simultáneamente, esperando ser activadas por la frecuencia adecuada. La mente, en ese contexto, actúa como un sintonizador. Dependiendo del estado interno, accede a una realidad u otra, proyecta un tipo de experiencia u otra, y lo que parecía inamovible comienza a responder al movimiento interior con una precisión tan íntima que se vuelve imposible ignorar la conexión. Comprender esto no requiere fe ni dogma, requiere sensibilidad, práctica, silencio y una disposición a percibir más allá de los sentidos habituales. Es como afinar un instrumento olvidado y escuchar por primera vez la música que emite, una música que siempre estuvo allí, pero que no sabíamos cómo escuchar. La resonancia con el campo holográfico no ocurre mediante el análisis, sino mediante la alineación vibratoria. Es por eso que estados como la gratitud profunda, la compasión sincera o la intención clara y enfocada actúan como llaves que abren puertas de percepción. Estas emociones no son meros estados psicológicos, sino frecuencias precisas que modifican el campo y nos conectan con planos donde la realidad se presenta de forma más armónica y coherente. Esta visión no pretende culpabilizar, sino empoderar, porque muestra que no estamos a merced del entorno, sino que participamos activamente en su configuración. El universo, como espejo holográfico, no juzga ni impone, simplemente refleja lo que emitimos, y en ese reflejo nos ofrece la oportunidad constante de vernos, conocernos y reorientar nuestra vibración.
El proceso Gateway propone que al modificar intencionalmente nuestra frecuencia mental, podemos acceder a niveles del holograma universal donde la materia se vuelve más plástica, donde el tiempo pierde densidad y donde la intuición se convierte en guía certera. A estos niveles no se llega por evasión ni por deseo de poder, sino por afinación. La práctica se vuelve entonces un arte de sintonía. Meditar, visualizar, respirar conscientemente, observar los pensamientos sin aferrarse a ellos, cultivar emociones elevadas, todo esto son formas de ajustar el dial interno para que la mente pueda resonar con realidades más amplias, más coherentes, más cercanas a la verdad esencial. Y esta verdad no se impone desde fuera, sino que emerge desde dentro como una certeza sin forma, como una presencia que no necesita ser explicada, porque su evidencia está en el modo en que transforma la percepción. Cuando la mente se alinea con esta estructura holográfica, algo profundo cambia. El mundo ya no es visto como algo que está ahí, separado, inmutable, sino como un espejo vibrante que responde con exactitud a cada matiz de la conciencia. Comprender esto implica asumir una responsabilidad amorosa, no como carga, sino como don. Porque si la realidad es una proyección, entonces cada gesto, cada pensamiento, cada intención es parte del acto creador. Vivir con esta conciencia es vivir desde un lugar sagrado, donde incluso lo cotidiano se vuelve ritual, y donde cada instante se experimenta como un punto de acceso al infinito. Cuando el velo se vuelve delgado y la conciencia se expande más allá de las fronteras del yo, ya no hay marcha atrás. Lo que una vez pareció distante e intangible se vuelve tan íntimo como el latido del corazón, y lo que creíamos saber de la realidad se revela como una capa entre muchas, un escenario mutable donde cada gesto interno deja su huella. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido bajo la ilusión de la separación, creyéndose una pieza diminuta en medio de un engranaje incomprensible, sujeto a fuerzas externas que determinan su curso sin su consentimiento. Pero la expansión de la conciencia desmantela esa creencia y la reemplaza con una certeza luminosa. Somos co-creadores de la realidad que habitamos. Esta co-creación no es una metáfora ni un acto simbólico, es una interacción vibracional constante entre la mente y el campo universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que se sostiene con claridad y coherencia, modifica la estructura del holograma que nos envuelve, y esa modificación se traduce en experiencias, encuentros, sincronicidades y transformaciones que responden a la frecuencia que emitimos. Al comprender esto, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y empezamos a percibirnos como arquitectos de lo invisible. No significa que todo esté bajo nuestro control, sino que hay una danza de corresponsabilidad entre el ser y el cosmos, una sinfonía en la que la conciencia marca el ritmo y el universo responde con acordes que vibran en sintonía. La libertad, entonces, ya no es la capacidad de elegir entre opciones externas, sino el poder de sintonizar desde el interior con realidades más elevadas, más armónicas, más alineadas con la verdad esencial de quienes somos. La práctica de la intención enfocada se convierte aquí en un acto sagrado. Visualizar no es fantasear, es sembrar códigos en el campo cuántico. Sentir desde el corazón no es debilidad, es emitir una frecuencia capaz de reconfigurar patrones enteros de realidad. Creer no es ignorar lo evidente, es elegir sintonizar con lo posible antes de que se manifieste. Cada acto consciente, por pequeño que sea, es una semilla que reverbera más allá de lo inmediato. Y cuando estas semillas se siembran desde la claridad y la coherencia,
El universo las recibe y las transforma en caminos, en puertas, en señales que nos devuelven multiplicado aquello que hemos vibrado. En este punto, ya no se trata de manipular la realidad, ni de buscar resultados como si el universo fuera una máquina que responde a comandos. Se trata de caminar con reverencia, con conciencia de que cada paso es un acto de creación, de que cada palabra, cada mirada, cada silencio son partículas de energía que entran en la red de la existencia y contribuyen a moldearla. Se trata de asumir que la vida no nos ocurre, sino que fluye desde nosotros, y que cada elección interior resuena en planos que apenas empezamos a comprender. El proceso Gateway, al desvelar estas verdades desde un enfoque aparentemente técnico, termina por recordarnos algo profundamente espiritual sin necesidad de usar ese nombre. Nos dice que estamos conectados, que somos energía en movimiento, que la conciencia es el principio organizador del universo y que el acceso a otras realidades no depende de privilegios ni de dogmas, sino de la sintonía vibracional que cada ser puede alcanzar por sí mismo. Nos muestra que la mente humana es capaz de percibir más, de crear más, de ser más, cuando se libera de las creencias limitantes y se abre al potencial de su verdadera naturaleza. El llamado que surge de esta comprensión es claro, aunque no se impone. Es un susurro que se escucha cuando uno se detiene lo suficiente como para escucharse a sí mismo. El universo no exige, pero invita. Invita a despertar, a recordar, a participar conscientemente en la creación del mundo que habitamos. Invita a dejar de vivir por inercia y comenzar a vivir por alineación. Invita a convertir cada día en un acto ritual, donde lo cotidiano se vuelve sagrado simplemente por estar presente con todo el ser. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, si algo en estas palabras ha resonado en ti como un eco de algo que ya sabías, entonces no es casualidad. Estás en el umbral, no el umbral de un conocimiento ajeno, sino el de tu propia expansión. Lo que hagas con esto, cómo elijas integrar esta visión, es parte de tu libertad. Pero el portal está abierto, la conciencia ha sido tocada y ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Por eso, si este mensaje ha encendido en ti una chispa, si sientes que algo se ha movido en las profundidades de tu ser, te invito a que sigas explorando con nosotros. Este canal es un espacio de revelación y resonancia, un lugar donde las preguntas encuentran nuevos caminos, donde compartimos herramientas, experiencias y conocimientos para acompañarnos en el proceso de despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho, no por costumbre, sino porque algo dentro de ti siente que este es un sendero que merece ser recorrido. Comparte este video con quienes sabes que están listos para recordar. Y deja en los comentarios lo que ha emergido en ti al escuchar estas palabras. Porque cada voz suma, cada mirada enriquece, y entre todos sostenemos esta red de conciencia que comienza a vibrar más alto, más clara, más real. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por recordar.